Federación Catalana de Caza y la Federación Territorial de Barcelona nos pidieron hacer el Campeonato de España en este campo Viladegut, y la verdad es que vino el delegado nacional y el campo es impresionante, nada más que hay que ver el paisaje, los parajes, que és una meravella de camp. Molts anys, des de l'any 86, que es va fer a Pallejà, que crec que encara existeix aquell camp de tir, però és un camp de tir molt petitet, suposo que eren unes altres èpoques i bueno, la gent també s'apretava més, no? Però des de l'any 86 que no havíem pogut acollir aquest campionat. Una de les forts que tenim és aquesta disciplina, no? El recorregut i el compact sporting. Aleshores, això aquí no ho havíem tingut, doncs imagina't, des de l'any 86. Ho tenim ara, després de tants anys, doncs per nosaltres és un orgull. Home, és un honor, o sigui, molt gust, perquè a més és difícil portar tota aquesta instal·lació i aconseguir que tot funcioni i que tot rulli. Per tant, hòstia, orgullosíssim. M'ha costat temps i per tant al final l'hem pogut fer i estic contentíssim. Yo creo que pues estamos trabajando bien, intentando. Hay muchísimas mujeres que tiran, pero que por vergüenza, no se atreven a competir en un nacional. Y bueno, yo desde que llevo compitiendo llevo intentando hacer un llamamiento a que vengan, a que participen, que todos hemos empezado alguna vez, que nadie ha nacido enseñado, que es cuestión de venir, practicar y que vamos, por hacer más o menos todos somos igual de importantes. Lo único que bueno, pues hay que ir practicando y poco a poco perder esa vergüenza e intentando subir ese nivel. Está claro que los recorridos de caza y el compass sporting también, que es la modalidad que practicamos, es un tiro que en el constantemente estás aprendiendo, porque son trayectorias que nunca se van a terminar, porque puede ser todo nuevo para las personas que vienen a participar, que no es una cosa que siempre se tienen las mismas trayectorias. Venimos aquí, hay un tipo de trayectorias, un tipo de terreno, un tipo de desnivel, vamos a otro y podemos encontrarnos unas trayectorias que nunca hemos practicado. Entonces llega un momento de estás aprendiendo, pero ya llega un punto que creo que el 99,9% es la cabeza, es el saber aguantar los nervios, el templar esos nervios y aguantar. Mucha parte aquí tiene que ver aguantar tener cabeza y aguantar.